En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de un gran santo. Un santo extraordinario por su bondad, por la conversión que tuvo y también por sus enseñanzas. Me refiero a San Agustín. Comenzamos la Santa Misa, como siempre, dando gracias y pidiendo perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Renueva, Señor, en tu Iglesia el espíritu que infundiste en tu obispo San Agustín, para que llenos de ese mismo espíritu tengamos sed solamente de ti, fuente de la verdadera sabiduría, y te busquemos como creador del amor supremo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de tesalonicenses. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, a vosotros gracia y paz. En todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros, y os tenemos presente en nuestras oraciones, pues sin cesar recordamos ante Dios, nuestro Padre, la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y la firmeza de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido, pues cuando os anuncié nuestro Evangelio, no fue solo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Sabéis cómo nos comportamos entre vosotros para vuestro bien. Vuestra fe en Dios se ha difundido por doquier, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que os hicimos. Cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos, para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno de la gehenna, el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos,
¿Qué decís? Jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay en él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Agustín de Hipona. Habría tanto que decir sobre él, sobre sus enseñanzas, sobre su vida, su conversión tan importante, los libros que escribió, por ejemplo, el más conocido, las Confesiones, pero también muchos otros, sus sermones. Habría que decir tanto también sobre su mamá, Santa Mónica. Así que voy a limitarme a comentar algo relacionado con el Evangelio de hoy. El Señor está criticando a los fariseos, les llama hipócritas, y les está criticando porque no son buenos pastores. ¿Por qué los fariseos no eran buenos pastores? El Señor hoy destaca dos cosas que critica en ellos. Por un lado dice, «Ay de vosotros que cerráis a los hombres el reino de los cielos, ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren hacerlo». Cerrar el reino de los cielos. ¿Qué significa? No podían los fariseos hablar de Cristo en el que no creían, obviamente, al que no conocían. ¿A qué se está refiriendo el Señor? A que hablaban de cosas, por ejemplo, la minuciosísima ley que tenía que cumplir un buen judío con más de 600 preceptos. No tenían que, por ejemplo, cocinar en el mismo recipiente algo que tuviera leche con algo que tuviera carne, bueno, por poner un ejemplo. En cambio, no hablaban de Dios, del amor a Dios, del deber de amar a Dios y por amor a Dios, del amor al prójimo. Eso quedaba cada vez más orillado, marginado. No hablaban de Dios. Cuando San Agustín escribe, pronuncia su sermón sobre los pastores, que todos los sacerdotes debemos leer de vez en cuando, así nos lo pedía el Papa Benedicto XVI, que hizo un comentario espectacular sobre este sermón de San Agustín a los pastores. San Agustín reprocha a los pastores, comentando un texto del Antiguo Testamento, reprocha a los pastores, dice que se comen la carne de las ovejas, que se beben la leche de las ovejas, que usan la lana de las ovejas y que no cuidan de las ovejas. O sea, estamos llevando los pastores a las personas que se nos confía hacia Cristo. Porque eso es cuidar de las ovejas, eso es abrirles las puertas del reino del cielo. Hablamos de Cristo, tenemos en nuestro corazón un amor encendido hacia Cristo, o estamos tibios, cuando no completamente fríos. Quizá hablamos de otras cosas que no son malas, bueno, quizá alguno hable hasta de cosas malas, pero en general no son cosas malas. La ecología, el respeto a la naturaleza es una cosa extraordinaria y lo digo también como franciscano. Pero Cristo es lo primero. Hablamos de cosas incluso que son muy buenas, como la ayuda a las personas necesitadas, lo cual es una consecuencia del amor a Dios, pero es una consecuencia. Por lo tanto, si no hablamos de Cristo, si no hablamos de Dios, si no encendemos en el corazón del otro la llama del amor a Dios, que procede del amor de Dios, del amor misericordioso de Dios, estamos cerrándoles las puertas del reino de los cielos. Usamos, decía San Agustín en su sermón, la leche de las ovejas, su limosna.
Usamos su piel, su lana, decía él, y nos gusta cubrirnos de honores, comparaba la utilización de la lana con el cubrirnos de honores y que nos respeten y que nos digan don fulanito y que nos tengan consideración. Usamos su carne semejante al uso de la leche para alimentarnos, pero no les hablamos de Dios. No ponemos a Dios en el primer lugar de nuestra predicación porque no está en el primer lugar en nuestra oración, en nuestra vida. Después, el Evangelio de hoy dice otra cosa. Termina, de hecho, diciendo: «Hay de vosotros guías ciegos que decís, jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro?». A mí esto me resuena mucho a lo que está pasando hoy, que es buscar siempre una excusa, un argumento, retorcer una idea para presentar como bueno lo que es malo, o por lo menos para hacer lo que es malo, buscando una excusa y quedándose con la conciencia tranquila. Porque eso es lo que hacían ellos. Aquí lo que importaba, para ellos lo que importaba era jurar por el oro. Hoy para muchos guías ciegos que no permiten entrar a las personas en el reino de Dios, para muchos guías ciegos lo que importa es contentar a los demás. Contentarles, quizá para utilizar su leche, su lana, contentarles, aunque sea con buena voluntad, pero contentarles en lugar de ayudar a esas personas a que contenten a Cristo. No soy yo el que tengo que ser contentado, es Cristo el que tiene que ser contentado, es Cristo aquel al que sigo. Hace muchos años que recorro América, últimamente menos también por la edad, pero durante muchos años he viajado de un lado a otro del continente, desde Canadá hasta Chile, por la mayoría incluso, o por muchas de las islas del Caribe. Conozco todos los países, sé lo que pasa, sé lo que sucede en el clero, sé lo que sucede con los obispos y conozco el paso a las sectas de muchos católicos. Recuerdo una vez en un mercado muy típico, muy bonito en Guatemala, visitando aquellos puestecitos donde venden esas telas de los nativos de Guatemala, llenas de colores, pasando de una tiendecita a la otra, en casi todas ellas tenían puesta la radio. Pasaban muchas horas allí esperando que llegaran los turistas, tenían puesta la radio. Ibas de una a otra y siempre era un mensaje, un sermón de un pastor protestante. Personalmente me resultan imposibles de escuchar, no solamente porque son protestantes, sino para mi razón y para mi corazón. Pero aquella gente sencilla escuchaba hablar a los pastores protestantes y se pasaban el día escuchando a los pastores protestantes con sus prédicas atemorizadoras o con sus mensajes esperanzadores, lo que fuera. Esos pastores estaban hablando de Dios a su manera, incluso a veces a su muy mala manera, pero estaban hablando de Dios. Y si escuchabas una radio católica, oías hablar de deportes, de política, y solamente en algún momento, quizá, la transmisión de la Santa Misa y en algún momento un sermón. ¿Resulta extraño que en esas condiciones la gente que busca a Dios se vaya a las sectas cuando en su casa no le dan pan? ¿Es extraño que vayan a buscar pan, aunque sea un pan de peor calidad, aunque sea un pan incluso mezclado con veneno? Pero es extraño que se vayan a buscar algo de alimento a otro sitio. Nadie se está preguntando en serio, es escandaloso que nadie esté preguntando en serio, haciendo un examen en serio de por qué el 50% de los católicos de muchos países latinos se ha hecho miembro de una secta. No pasa nada. Pues debería de pasar a un pastor. Lo que debería de preocuparle en primer lugar es conducir a su pueblo a Cristo,
conducir a su pueblo a la vida eterna. Y cuando eso no le importa, es que lo que busca es, como decía San Agustín, aprovecharse de la carne, de la leche y de la lana de las ovejas, utilizarlas y no cuidarlas, no llevarlas al único pastor, porque las ovejas no son de este sacerdote, sino que son de Cristo. Pidámosle a San Agustín hoy, que tuvo que vivir un tiempo tan difícil, que él mismo experimentó una sufrida conversión, pidámosle que ayude y que interceda por la Iglesia y por los pastores. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz, para que termine la guerra en Ucrania, por los perseguidos a causa de su fe en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, en tantos países de África, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que no tienen trabajo, también pedimos al Señor. Por los enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Suplicamos al Señor por los que nos ayudan con su generosidad y por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al celebrar el memorial de nuestra salvación, suplicamos, Señor, tu clemencia, para que este sacramento de piedad sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Agustín, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas
y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que nos santifique la participación en la mesa de Cristo, para que, hechos miembros suyos, seamos lo que recibimos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada, nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, me ofrezco a ti como María. Amén.